Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast jurídico. Hoy tenemos un tema que parece contradictorio, pero que sin embargo es mucho más común de lo que creemos. ¿Es posible adquirir la propiedad de un bien de alguien que no es el dueño? Vamos a hablar de las adquisiciones a non domino. Exacto. Aunque el derecho parte de que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene, hay mecanismos para proteger a quienes adquieren derechos reales de buena fe. El mundo real a veces no se ajusta a la teoría y sí que es cierto que el ordenamiento debe ofrecer soluciones. Hoy exploraremos esas soluciones, los fundamentos legales y jurisprudenciales y, por supuesto, ejemplos prácticos para entenderlo todo mejor. Empezamos. Bien, antes de que Lucía nos explique más a fondo lo que son las adquisiciones a non domino, es fundamental entender de manera previa tres posiciones que nos podemos encontrar. Por un lado, la del propietario del bien, es decir, quien tiene la facultad de disposición del mismo. Por otro lado, el no propietario, quien no tiene el poder de disposición de ese determinado bien. Y por último, el adquirente. En este caso, hablamos de un pobre adquirente que efectivamente tiene esa mala suerte de adquirir un bien X, habiéndoselo transmitido a alguien que no era el propietario de ese bien. Comenzamos con el principio general Nemo plus juris. O lo que es lo mismo, que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. Este es un principio esencial en el derecho civil y garantiza la seguridad del tráfico jurídico y la protección de la propiedad. Aunque, sin embargo, la vida real presenta situaciones distintas. Por ejemplo, alguien vende una cosa que no le pertenece. Una persona hereda sin registrar o se realiza una transmisión con documentos falsos. En estos casos, el derecho se ve ante un dilema: proteger al dueño o al tercero que adquirió de buena fe. Por eso existen las adquisiciones a non domino. El ordenamiento establece mecanismos para que, bajo ciertas condiciones, el adquiriente pueda conservar el bien, incluso si lo adquirió de alguien que no tenía derecho a transmitirlo. Vale, es muy importante saber qué condiciones han de cumplirse para que efectivamente el adquirente a non domino sea protegido por el ordenamiento jurídico. En primer lugar, hablamos de que el adquirente debe haber comprado el bien a alguien que efectivamente no era propietario del mismo ni tenía pues, el poder de disposición. En segundo lugar, es que la adquisición siempre ha de hacerse a título oneroso, es decir, el comprador ha de dar algo a cambio para adquirir ese bien. Y por último, el adquirente debe actuar de buena fe. En este sentido hablamos de una buena fe que sea subjetiva y objetiva. La subjetiva es esa creencia errónea de que efectivamente estaba adquiriendo de un propietario, es decir, de que el sujeto estaba actuando de manera correcta. Y por otro lado tenemos la objetiva, que es esa apariencia externa que efectivamente nos ayuda a legitimar esa creencia. Por lo tanto, si se cumplen todos estos requisitos que hemos mencionado hasta ahora, el transmitente no se libera de responsabilidad. Es decir, estará obligado a indemnizar al verdadero propietario si éste sufre algún perjuicio. A continuación hablaremos de la protección de los bienes inmuebles. En el caso de estos bienes, la protección al tercero adquirente viene del artículo 34 de la ley hipotecaria. Este precepto protege al llamado tercero hipotecario, que es quien adquiere confiando en el registro de la propiedad. El artículo establece que quien adquiera un derecho de quien aparece como titular en el registro y lo haga de buena fe a título oneroso y con inscripción, queda protegido frente a quien sea el verdadero propietario si éste no estaba inscrito. Es decir, se premia la confianza en el registro como instrumento público. Si algo está en el registro, debe ser fiable, y si no lo es, quien adquiere confiando en él no debe pagar las consecuencias. En el caso de los bienes muebles, la protección viene del artículo 464 del Código Civil, y este regula la acción reivindicatoria del propietario y sus límites. La norma dice que si alguien adquiere de buena fe la posesión de un mueble de quien lo tiene, la posesión sí que es cierto que equivale a justo título, salvo que el bien haya sido robado o perdido. En estos casos, el propietario sí puede reclamarlo durante 3 años. La jurisprudencia ha afinado mejor esta regla y el Tribunal Supremo ha determinado que la acción reivindicatoria no procede si el adquiriente es de buena fe, de forma subjetiva u objetivamente, como nos ha contado anteriormente Lola. Si el transmitiente estaba en contacto con la cosa y aparentaba tener el poder de disposición. Si la adquisición fue a título de dueño, si se cumplió con la teoría del título y el modo, y si el acto fue oneroso, es decir, no gratuito. Lo que se busca con esto es proteger la apariencia de legalidad en el tráfico del mueble, que así es rápido, dinámico y más informal. Vale, ahora para entender más a fondo lo que han dicho mis compañeras y yo, vamos a poner un par de ejemplos, ¿verdad? Sí. Vale, el primer ejemplo se trata de un bien inmueble inscrito en el registro de la propiedad. Bien, supongamos que una persona, Pedro, vende un piso en el que vivía y que aparece a su nombre en el registro de la propiedad. María, la compradora, verifica el registro, firma ante notario y paga un precio justo pues por el piso. A los meses aparece Ana, quien acredita que realmente era la propietaria, pero que por un error en la inscripción Pedro figuraba como titular.
Aquí se dan todos los requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria y efectivamente los que hemos mencionado anteriormente. María actuó de buena fe. Además, actuó a título oneroso, es decir, pagó un precio por ello. Y además se confió en la apariencia registral. Por tanto, esta va a quedar protegida como tercero hipotecario y no pierde el inmueble, aunque Pedro no era el verdadero dueño. Ana solo va a poder reclamar a Pedro y no a María. Este caso refleja el papel esencial del registro como garante de la seguridad jurídica. Ahora veremos otro ejemplo de un bien mueble que es adquirido de buena fe. En este caso, Juan compra una bicicleta de segunda mano a través de una plataforma online y el vendedor, al que llamaremos Carlos, la tiene físicamente y le da un recibo. Juan por ella paga un precio razonable y usa la bici durante unos meses. Un día es interceptado por la policía, que le comunica que la bicicleta era robada y que su verdadero propietario, al que llamaremos Sergio, la está reclamando. Aquí es donde entra en juego el artículo 464 del Código Civil que yo misma os he explicado y veremos que Juan adquirió de buena fe la bici, ya que no sabía que era robada y la apariencia era legítima. A su vez fue a título oneroso y la cosa no le fue sustraída recientemente ni existía denuncia pública inmediata. Por ello, como resultado, Juan está protegido y no debe devolverla, salvo que Sergio prevé que la perdió o fue robada de forma reciente y lo reclamó en el plazo correspondiente. Aquí vemos que es un ejemplo donde proteger la buena fe es clave básicamente para evitar la inseguridad general. Otro ejemplo será sobre la adquisición de una obra de arte sin poder de disposición. Imaginemos que una galería de arte intermedia en la venta de un cuadro valioso. El vendedor, Mario, es el hermano del propietario real y tenía el cuadro en su poder porque lo usaban en exposiciones. Clara compra la obra por una suma elevada, con toda la documentación en regla sin saber que Mario no tenía autorización para venderla. Aunque Mario no era propietario, sí tenía la posesión legítima y además tenía apariencia de poder de disposición. Clara actuó de buena fe y pagó un precio justo. Según la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Supremo, especialmente si se cumplen los requisitos del artículo 464 del Código Civil, Clara podría conservar el cuadro si se demuestra su buena fe y apariencia legítima. Aquí vemos cómo la posesión puede generar una apariencia jurídica suficiente para proteger al adquirente, incluso en ámbitos tan sensibles como el del arte. Vale, chicas, pero antes de seguir con todo esto, ¿sabéis si existe jurisprudencia acerca del adquirente a non domino o no? Pues sí, la verdad. Además, justo el Tribunal Supremo y el Constitucional reconocen que conforme al artículo 34 de la ley hipotecaria, un tercero que adquiere de buena fe y a título oneroso y cuya adquisición se inscribe en el registro queda protegido aunque el transmitente no sea el verdadero propietario. Pero bueno, en conclusión, para que quede claro, la adquisición a non domino es una excepción necesaria al principio de que nadie puede transmitir lo que no tiene, ¿no? Y además el ordenamiento busca proteger no solo la propiedad, sino que también la seguridad y la confianza en el tráfico jurídico. Y por eso se regula cuidadosamente esta figura tan importante. Con todo esto, gracias por escucharnos y esperamos que este episodio os haya ayudado a entender un poco más el derecho civil y la complejidad de nuestras normas. ¡Adiós!